Buenas tardes, compañeros y maestra. En esta tarde yo les voy a explicar el tema de la técnica de lo que es el radioensayo y también como se le llama en Estados Unidos Radio Immunoassay, y sus siglas en inglés son RIA. Ahora bien, ¿cómo podemos explicar lo que es la técnica de radioensayo? ¿Qué es esa técnica de radioensayo? Es una técnica que se basa en la formación de complejos antígeno-anticuerpo que lo dota de una gran especificidad y sensibilidad de métodos radiológicos. Ahora voy a explicar lo que son la historia de cómo se desarrolló esta técnica y más adelante voy a explicar para qué se utiliza actualmente en estos días. Empecemos con un poco de historia. Esta técnica fue desarrollada en el año de 1960 por el científico Solomon Aberson y por la doctora Rosalind Yalow, que fue galardonada en el año de 1977 en el Premio Nobel de Fisiología y Medicina. Este método ellos lo utilizaron para determinar la concentración de insulina en un plasma sanguíneo. Hoy en día esta técnica se utiliza para detectar y cuantificar sustancias que se encuentran en cantidades muy pequeñas y mezcladas con otras sustancias. Esta técnica, por lo tanto, es muy sensible y específica y utiliza anticuerpos de gran afinidad para detectar hasta en picogramos de antígeno. ¿Qué valor es el que vamos a utilizar para esta técnica? Este valor es el siguiente, es la equivalencia de un picogramo, que es equivalente a 10 a la menos 12 gramos. Ahora vamos a explicar lo que son las ventajas y las desventajas que nosotros tenemos a la hora de aplicar esta técnica de radioensayo. Pero vamos a empezar con las ventajas que tenemos para esta técnica. Empecemos con las ventajas. Tenemos como primera ventaja que tenemos una alta especificidad y sensibilidad. Como segundo punto es que es reproducible y confiable que ciertos ensayos químicos. Como tercer punto es posible cuantificar analitos que nosotros queremos estudiar. Como cuarto punto, podemos elegir para metabolitos que tengan un menor peso molecular. Y como quinto punto, que ya se mencionó anteriormente, es que va a utilizar anticuerpos que pueden ser detectados hasta en picogramos de antígeno, y esto se mide con el valor que ya había dicho de 10 a la menos 12 gramos. Pero así como tenemos ventajas en esta técnica, también podemos tener ciertas desventajas que nos pueden perjudicar a la hora de utilizar esta técnica. ¿Cuáles son estas desventajas? Son las siguientes. Las desventajas son que necesitamos de equipos especiales y de isótopos radioactivos. Como segundo punto es que vamos a tener una conservación y desecho de productos radioactivos. Como tercer punto es que a la hora de trabajar con estos productos radioactivos podemos tener un alto riesgo a la hora de trabajar con ellos en el laboratorio. Como cuarto punto es que los reactivos son muy inestables. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que estas sustancias pueden ser descompuestas en otras sustancias. Y como último punto, las desventajas es que son más costosos debido a que se utilizan equipos especiales y el uso de reactivos radioactivos. Y ahora a continuación vamos a exponer lo que son las características de los componentes del radioensayo. Ahora sí vamos a explicar lo que son las características de los componentes que se tienen que utilizar en esta técnica de radioensayo. ¿Cuáles son estos componentes? Como principales y muy importantes son que necesitamos un antígeno, un anticuerpo y un antígeno marcado radioactivamente. Pero vamos a empezar con lo que es el antígeno. Vamos a explicar lo que son sus características muy importantes y de lo que es.
Empecemos con el antígeno. Los anticuerpos o inmunoglobinas se encuentran más que nada en suero sanguíneo y en células de vertebrados que actúan en respuesta de macromoléculas extrañas, las cuales se van a denominar antígeno o inmunógeno. ¿Qué va a pasar con este antígeno o inmunógeno? Es que son muy sensibles. ¿A qué se debe? Se debe a que se desnaturalizan al calor, no pueden estar a altas temperaturas, y la especificidad de este antígeno o inmunógeno, su especificidad debe ser única y debe ser absoluta, o sea, no se debe cambiar esta especificidad. ¿Y qué puede pasar con compuestos semejantes a esto? Lo que sucede es que va a haber una reacción cruzada, la que se va a denominar reactividad cruzada. ¿Y qué puede pasar si tenemos una alta reactividad cruzada? Lo que sucede es que los anticuerpos que tengan esta alta reactividad cruzada no puede ser utilizado de ninguna manera. Como segundo punto, necesitamos de un anticuerpo. Ahora les voy a explicar de lo que es y de sus características. Un anticuerpo es una sustancia introducida en un ser vivo, en un organismo vivo. ¿Qué va a pasar con esto? Va a estimular la formación de anticuerpos y va a reaccionar específicamente con él. Ahora, como tercer punto que se va a explicar, es el antígeno marcado radioactivo. ¿Qué características tiene este antígeno marcado radioactivo? Son los siguientes. Se va a comportar como antígeno aislado y purificado que se utilizó en el proceso anteriormente usado de inmunización. Por consiguiente, va a producir anticuerpos idénticos al antígeno de pacientes. Esa misma afinidad o tendencia tiene la misma afinidad o tendencia de unirse a un anticuerpo. ¿Qué va a pasar? Un trazador va a identificar y distribuir del analito que nosotros queremos estudiar en fracciones libre y unida. Y a continuación vamos a explicar las reacciones y los métodos y aplicaciones que vamos a seguir para esta técnica de radioinmunización. Ahora sí, empecemos con el tipo de reacciones que sigue esta técnica de radioinmunización. Perdón. ¿Qué debemos tener en cuenta para este tipo de técnica? Que aquí debemos tener dos cosas. Debemos tener un control y debemos tener una muestra desconocida, que es la que nosotros vamos a estudiar. ¿Qué características debe seguir el control, que es la primera que nosotros tenemos que estudiar? Es que en ausencia de antígeno frío no radioactivo, todos los complejos antígeno-anticuerpo serán radioactivos. Por lo tanto, esta medición de radioactividad va a ser máxima. Ahora, ¿qué proceso va a seguir esta reacción? Como lo mostramos en estas imágenes y se va a explicar a continuación, es esta. Es que aquí tenemos una cantidad de antígeno conocido marcado radioactivamente. Después de esto, se va a agregar una cantidad fija de anticuerpo específico, como lo podemos ver aquí. Después de esto, va a haber una adición de anticuerpos anti-inmunoglobina que va a precipitar el complejo de antígeno marcado con el anticuerpo. Y por último paso, se mide el precipitado de la radioactividad. Ahora, este fue el control, pero también vamos a tomar en cuenta lo que es la muestra desconocida, que es la que nosotros vamos a estudiar. ¿Qué característica nosotros vamos a tomar en cuenta?
es que en presencia de antígeno frío no radioactivo, este va a competir con el antígeno para unirse con el anticuerpo. Por lo tanto, la radioactividad medida va a ser menor y ese descenso es proporcional a la concentración de antígeno frío que está concentrado presente en esta muestra. Ahora, ¿qué pasos va a seguir esta reacción en la muestra desconocida? Como primer paso, como lo vemos aquí, es que va a haber una cantidad conocida de antígeno marcado radioactivamente y se va a mezclar con una cantidad desconocida de antígeno no marcado. Como segundo paso es que este antígeno, como lo vemos aquí, el no marcado, va a competir con el antígeno marcado con el anticuerpo. Como siguiente punto es que la adición de antiinmunoglobina va a precipitar el complejo antígeno-anticuerpo y que tiene el antígeno marcado y no marcado. Va a tener los dos. Ahora, por último paso, debemos tener que la diferencia entre la radioactividad del control y la muestra desconocida es proporcional a la cantidad de antígeno no marcado en la muestra desconocida. Ahora, ¿cuál es el último punto que nosotros debemos tener en cuenta? Es que nosotros vamos a hacer una curva de calibración como se muestra en este gráfico que está en rojo, donde tenemos un eje de X y un eje de Y. Este eje de las X tenemos el antígeno no marcado y se reporta en nanogramos. Y esta, el eje que es el eje de las Y, es la medición de radioactividad que se va a reportar en CPM. Aquí tenemos dos puntos que nos estaban señalando, que es el antígeno el desconocido en este punto y la relación en desconocido que no sabemos cuál es. Como se dan cuenta, la curva es de esta forma y la explicación viene a continuación aquí y dice que se va a construir una curva de calibración como se las expliqué que está en rojo, que va a relacionar la radioactividad que se va a reportar, como lo dije, en CPM con la concentración de antígeno frío en la muestra. Ahora se va a realizar el ensayo con muestra que tiene la cantidad desconocida del antígeno no marcado. Este es un punto muy importante porque este va a medir la radioactividad asociada a los anticuerpos. Y ahora, ¿qué técnica es la que sigue esta técnica de radioinmunoensayo? Ahora, como primer punto debemos tener en cuenta algo, por eso lo puse aquí como nota. La nota es la siguiente: si la muestra contiene antígeno frío, que es el no marcado, va a competir con él para unirse al anticuerpo. Hay un descenso de la radioactividad. Este descenso es proporcional, como lo había dicho, a la concentración del antígeno frío de la muestra. Ahora sí, ¿cuáles son los pasos que debemos seguir para realizar esta técnica de radioensayo? Son los siguientes. Se va a mezclar una cantidad constante de antígeno marcado radioactivamente con una cantidad constante de un anticuerpo, el que sea. Se va a producir, como lo dije, una reacción del antígeno-anticuerpo. Se separa la fracción del antígeno que se ha unido a la que permanece libre. Y por último se va a determinar la radioactividad. Y como lo había dicho anteriormente, se tiene que tomar en cuenta esta nota. Ahora, ¿qué aplicaciones se llevan a cabo con esta técnica actualmente? Hay muchas técnicas que se utilizan, muchas aplicaciones que se utilizan con la radioensayo actualmente, pero yo consideré una de las más importantes, que son las siguientes, como lo es la medición de antígeno en muestras de suero, como lo mencioné al principio, con los iniciadores de esta técnica, que es Solomon Benson y Rosalind Yalow, que son los que determinaron
en plasma sanguíneo la concentración de suero, de insulina, quise decir. Como segundo punto es que también se aplica en el monitoreo de fármacos terapéuticos tales como la morfina, la digoxina y los barbitúricos. Como tercera aplicación y muy importante es que se utiliza para un diagnóstico en la detección del VIH, también para la detección de la hepatitis de tipo A y B, entre otras muchas enfermedades. Y como última aplicación que se utiliza del ensayo, actualmente se utiliza en el diagnóstico veterinario y lo utilizan en muchas veterinarias. Y pues esto ha sido todo, muchas gracias por su atención, espero esto sirva